Un momento. Ok, esa es mi pantalla, sí la estoy viendo en mi celular. Ok. Ok, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio al curso de estudio hidrológico y modelación de avenidas máximas en GHMS. Este curso está dividido en 3 sesiones. En la primera sesión vamos a ver una introducción, vamos a ver el análisis de datos de precipitación y a su vez también cómo se elaboran las curvas CDF y el resultado, que es el litograma de presentación. Bueno, iniciamos. ¿Qué es una avenida o una creciente? La avenida o una creciente es la elevación del nivel de un curso de agua que ocurre de manera natural y siempre se da de una manera más elevada que el flujo promedio. Esta elevación del agua puede ocasionar problemas en diversas obras civiles, como pueden ser inundaciones, pueden ser derrumbes, y es por ello que se requiere un análisis exhaustivo para poder determinar su magnitud. Vamos a ver posteriormente que estas avenidas se determinan en base a distribuciones de probabilidad y también a modelaciones en software, como vamos a ver en este caso en HMS. Vamos a determinar el caudal de salida de una cuenca y este caudal que puede darse en un río saliente de una cuenca. Otro concepto importante es la precipitación. Se define como cualquier tipo de forma de agua que cae sobre la Tierra y se recoge mediante las estaciones pluviográficas y pluviométricas. Y la intensidad de precipitación es la relación de precipitación en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, en 2-3 horas puede llover 20 milímetros, 30 milímetros, ¿no? Y la relación de intensidad de precipitación sería 20 milímetros entre 2 horas, 10 milímetros por hora. ¿Sí? Y el principal parámetro que vamos a usar en esta clase va a ser la precipitación máxima en 24 horas. Es la precipitación que se obtiene en un día. Es la altura de precipitación recolectada en un solo día. Y se usa con fines para hallar el caudal de descarga máximo en una cuenca. El nivel de diseño que vamos a aplicar es en base al análisis de riesgo, el cual está definido como la probabilidad de que ocurra un evento superior al de diseño al menos una vez en su vida útil. Por ejemplo, tenemos para puentes un riesgo permisible del 25%, acá como vemos en la tabla. Para drenaje tenemos un riesgo de 40%. Y acá como vemos en la fórmula, si ven mi cliquero del mouse, se define de esta manera, ¿no? 1 menos P de que X sea mayor que XT. XT sería el valor máximo que puede darse. Y 1 menos P significa la probabilidad de que sea menor al evento máximo. Elevado a la N significa que en todos los años va a ser menor. Y el complemento de que en todos los años sea menor sea que ocurra al menos una vez. Entonces el riesgo se define así, como la probabilidad de que el evento sea mayor al del diseño al menos una vez en su vida útil. Y la probabilidad de que sea mayor, o la excedencia, es igual a la inversa de periodo de retorno, como veremos a continuación también. Bueno, en cuestión del análisis de datos de precipitación, tenemos que estas podemos descargarlas directamente de las páginas del CENAMI y del ANA. Vamos a ir a la página web del CENAMI para ver cómo es la descarga de datos. ¿Ok? Aquí en la pestaña de datos tenemos 2 opciones importantes, que es la descarga de datos hidrometeorológicos y la descarga de datos a secas. Esta parte de hidrometeorológico sirve más para datos más, nos brinda datos más climáticos, como son la humedad relativa y la temperatura, para hacer un balance hídrico, por ejemplo. Y en cambio acá en la descarga de datos nos brinda los datos que queremos para esta clase, que son las precipitaciones históricas, los datos históricos. Entonces vamos a darle a datos históricos, ¿no? Para descargar nuestra data. Y buscamos, por ejemplo, para este caso, para este curso, vamos a descargar la estación Parencancha, que es la que se asocia a nuestro proyecto también. Y para poder ubicarla también y comparar el resultado con el dato que vamos a descargar del ANA. Bueno, acá solo tienen que estar registrados en la página y desbloquear esto, ¿verdad? 2LO. Ok.
también los términos y descargamos directamente de la página y nos genera este TXT. Como vemos, este TXT no se encuentra tan ordenado o no se puede trabajar directamente en este formato, ¿no? Por lo que tenemos que pasarlo a una hoja de cálculo para que se entienda un poco mejor su procedimiento. Ok, entonces, esta es la hoja de cálculo que a todos les he pasado. Vamos a abrir una nueva pestaña y insertamos los datos. De esta manera, acá en la pestaña insertar, en la pestaña datos, insertar desde un archivo de texto. Y ahora solo tenemos que buscar el archivo, es este de acá, el TXT último que hemos descargado. Lo importamos. Acá marcamos la opción que es un archivo delimitado y se encuentra delimitado por espacios. Desmarcamos tabulación también. Y finalizar. Y lo insertamos en la primera hoja o donde queramos, ¿no? Ok, acá como vemos ya se encuentran las columnas separadas. Acá para que lo vean más claro. Esta primera serie de datos es el año de registro, el mes, el segundo, el tercero es el día, y el cuarto es el valor de la precipitación en 24 horas, la recolectada en 24 horas. Y estas dos últimas son datos de temperatura, que para esta ocasión no nos van a ser útiles, así que las eliminamos nada más. Para obtener este resultado que vemos en nuestra hoja de cálculo, para ordenarlo, para llegar al máximo mensual, acá nos está dando el dato diario, el máximo diario. Para buscar hasta del día 1 hasta el día 31, hallar el máximo y encontrarlo acá, una forma directa y sencilla es usar las tablas dinámicas, y para ello solo tenemos que añadir un encabezado a las series. Ponemos que este es el año, este es el mes, el día, y esta es la precipitación en 24 horas. Okay. Luego seleccionamos las 4 columnas y podemos insertar la tabla dinámica. En insertar, tabla dinámica. Y la insertamos en esta opción que lo dice hoja de cálculo existente y añadimos la ubicación. Ok. Y damos a aceptar. Como vemos, acá nos da 4 series de datos que hemos obtenido de la tabla dinámica. Y el año lo colectamos en filas, ¿no? Como el formato que hemos visto en la otra hoja de cálculo. Y los meses en columnas. Y el valor de la precipitación de 24 horas lo colocamos en valores, para que se forme la tabla dinámica. Acá, como ven, son 4 cuadros para generar la tabla dinámica. En filas colocamos el año, columnas el mes y los valores acá en suma de precipitación. Luego hacemos la corrección, quitamos esta columna en blanco que nos da al final, después del mes 12, como acá en etiquetas de columna, y desmarcamos la que dice en blanco. Y se habrá borrado esto, ok. Y luego tenemos que, acá por defecto, en suma de valores, como ven mi cursor, nos está guiando la suma de precipitaciones de 24 horas en todo el mes. Pero a nosotros nos interesa hallar el máximo del mes. O sea, no se suman precipitaciones diarias, sino solo estamos hallando máximos. Por lo que configuramos el campo de valor y le damos el valor de máximo. Y nos va a arrojar el resultado máximo mensual. Tenemos la serie de datos para todos los meses de cada año y podemos visualizar también a ver si fijamos un valor inconsistente. Acá, por ejemplo, mira, verán este valor menos 99.9. Esto significa que al comienzo tuvimos que haber hecho el cambio de valores inconsistentes acá. Tuvimos que haber realizado este cambio de acá, en seleccionar y buscar, reemplazar, y elegimos el valor que queremos reemplazar. Como vemos que en la serie de datos de precipitación, si ven el TXT van a ver varios valores que son menos 99.9. Ese es el valor que no se ha registrado. Por ende lo reemplazamos 99.9 y lo reemplazamos con nada. Reemplazamos todos. Ok, no me deja ahorita. No importa. Ok. Bueno, hecho esto, ya hemos obtenido la primera serie de datos, que es del CENAMI, los valores mensuales y repartidos por cada año. Ahora vamos a realizar el mismo procedimiento, pero en la plataforma de Lana. Cómo obtenemos estos datos de precipitaciones máximas históricas, y también, claro, esta columna final es la total general del año. Ahora vamos a la página del año.
o más bien su buscador de estaciones que se llama el SNIR. No. Es el primer link, claro. Y buscamos acá el subsistema de calidad, cantidad y calidad de recursos hídricos. Acá para ingresar al ANA solo tenemos que usar, como nos indica acá bien claro, el usuario consulta y contraseña de consulta, ¿no? Para no estar registrándonos. Mayúscula. Ya, luego de que entramos al ANA, vemos acá en estas 3 barras para indicar los visores de las estaciones que queremos descargar. Y damos acá en visor de estaciones. Esta primera cuadra es para seleccionar el tipo de estación. En nuestro caso, como son datos históricos, los datos se encuentran mayormente en estaciones convencionales. Y el tipo 2 significa el tipo de estación que va a ser. Si va a medir datos de caudal, si va a ser datos de precipitación, humedad relativa y datos climáticos o demás, ¿no? En este caso va a ser datos climáticos que son de precipitación. Y la administración del agua, la región donde se encuentran las estaciones. En nuestro caso, para hacer la misma estación, trabajar con la misma, si no me equivoco, era la Cañete Fortaleza. Okay, y cargamos las estaciones acá, dando el clic en cargar estaciones. Y nos ubica, por ejemplo, en Lima, ¿no? En la autoridad de Cañete Fortaleza. Como en el primer caso de Senami descargué de la estación Pariancancha, esta, si no me equivoco, es... Ok, esta es la estación Pariancancha. Como ven, la variable a descargar, o la variable que es el dato recolectado por la estación, es precipitación acumulada en 12 horas. Por lo que vamos a tener que acumularlas a 24 horas para poder hacer el dato, para poder convertirlo en datos históricos. Descargamos la hoja de cálculo que nos brinda el ANA. Como verán, es un archivo un poco más pesado porque ya se encuentra en una hoja de cálculo, no como en el Senami que nos dan un TXT. Al ser una hoja de cálculo demora un poco más en abrir y en procesar. Como les mencionaba, la única diferencia es de que en esta hoja de cálculo del ANA nos está dando la precipitación acumulada en 12 horas. Eso significa que se ha medido la precipitación en 2 horas diferentes en un día, a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. Pero ¿cómo hallamos o cómo lo convertimos a 24 horas? Bueno, tenemos que acumularla, ¿no? Pero no sumando ambos valores de un solo día, sino, por ejemplo, si acá vemos el valor del día 1 del día es del 68, vemos una medición a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. La forma de acumularlo es sumando la precipitación de ese día a las 7 de la noche y le sumamos el de las 7 de la mañana del día siguiente. Es la manera de obtener la precipitación en 24 horas de este día. Por ejemplo, del día 1 tengo que sumar el de las 7 de la noche y el de las 7 de la mañana del día siguiente. Suena un poco contradictorio, pero así es como se define la precipitación acumulada en un día. Por lo que tenemos que sumar el valor de las 7 con el valor de las 7 de la mañana del día siguiente. Claro, y solo lo tendríamos para todos los casos, ¿no? Estamos sumando de las 7 de la mañana, 7 de la noche y 7 de la mañana. Y le damos otro valor, le damos el valor o precipitación en 24 horas. Okay, eliminamos esta primera fila y añadimos, como en el caso anterior, la tabla dinámica directamente. No hay ningún problema con cargarla directamente. Insertar tabla dinámica sobre la hoja de cálculo existente. Aceptar. Ok, el mismo procedimiento. Añadimos la fecha en filas. En la columna jalamos acá donde se generan 3. Eliminamos los trimestres, ya que no son útiles. La fecha es el que pasa a columnas. Y en la suma de valores, o en valores, va la precipitación en 24 horas, que es la que hemos acumulado recientemente. Y por defecto, nuevamente, nos está guiando la suma. Modificamos el campo
para que nos brinde el máximo. Ok, y ya hecho esto, tenemos el mismo resultado que en los datos anteriores. Por ejemplo, hay que corroborar. A ver, vamos a ver esta tabla con la tabla que hemos hallado ahora. Como vemos, el máximo general acá es 30.3, acá también es 30.3. O sea, hemos hecho el mismo procedimiento. Ok, es correcto. Lo único que faltaría por hacer es solo convertir a valores para que no nos complique trabajar. Lo damos control C y lo pegamos con forma de valores, ¿no? Para que no se mueva. Ok, ya lo tenemos en forma numérica. Ahora, esta data de acá, ya que lo tenemos para todos los meses, solo lo copiamos y lo pegamos a la hoja de cálculo que tenemos, que les compartí a todos. Y de ahí podemos empezar a volver a hacer el análisis con esos datos, eliminando filas de datos inconsistentes o datos faltantes, en el caso que tuvieran, ¿verdad? Ok, eso es esto con respecto a la descarga de datos. El siguiente procedimiento que vamos a ver ahora es acá, claro, acá también se visualiza sus datos, ¿no? En todos los años de registro, cómo sigue evolucionando. En este cuadro 2 vemos lo que es la prueba de datos dudosos, como bien han visto. Solo jalamos los valores y un paso previo es tomar logaritmo de la serie de datos de precipitación, que es este resultado de acá, el máximo en todos los años. Esto lo jalamos a la siguiente hoja. Y también hallamos su serie logarítmica, para posteriormente hallar su máximo, mínimo, promedio y la desviación estándar, que nos va a servir para esta prueba de datos dudosos. Como tenemos, a ver, hay que ver ahora en la presentación. Ok, los datos dudosos del método de Water Resource Council. Esta prueba nos indica de que, o nos da a entender, de que hay un límite estadístico para los datos y también un límite inferior y un límite superior. Y estos límites se calculan de esta manera, donde XH es un umbral, pero en unidades logarítmicas. La media es la media de los datos logarítmicos y S también es la desviación estándar de los datos logarítmicos. Entonces, por ende, XH se encuentra en unidades logarítmicas. El umbral superior se va a hallar de esta manera, elevando la base exponencial a tal resultado que hemos hallado con XH. Bueno, entonces la media la tenemos calculada, la media en unidades logarítmicas y la desviación en unidades logarítmicas. Y ahora nos falta hallar este Kn, que es el Kn, ¿no? Es un valor, es un factor que se obtiene acá con esta fórmula y también se encuentra acá en la tabla del libro de 20 Show para diversos tipos de datos, de 10 hasta 140 segundos tabulado. Y si vemos en la hoja de cálculo nos arroja el mismo resultado, ¿no? Para 39 nos bota un valor de 6.7125. Y para 39 acá tenemos 2.671, ¿no? La fórmula es exacta. Ok, dicho esto, vamos a hallar estos valores y vamos a realizar elevarlo al exponente, ¿verdad? Ok, entonces el XH nos sale este valor y el límite superior, por ende, sería el exponencial elevado a esto. Y el límite inferior de la misma manera. Entonces, la prueba consiste en verificar que estos valores, o mejor dicho, que nuestro máximo y mínimo de nuestra serie se encuentren entre estos dos valores. Si fuera así, entonces pasa la prueba de datos dudosos. Y los datos no presentan mayor problema con respecto a si ha sido un mal dato o no es estadísticamente correcto. Por ende vemos que nuestros datos se encuentran en tal intervalo y entonces se pasa la prueba de datos dudosos sin ningún problema. Vamos al siguiente cuadro. Pero antes vamos a la presentación. Ok, en este tercer cuadro que hemos visto en nuestra hoja de cálculo podemos ver de que vamos a hacer un análisis gráfico o un ajuste gráfico y una visualización de las distribuciones de probabilidad, como vieron en la hoja de cálculo que les pasé. Bueno, el procedimiento para hacer estas gráficas de probabilidades es primero hallar una probabilidad empírica que se llama probabilidad asignada de Weibull. No tiene mayor sentido
y solo se le asignan las probabilidades ordenándolas de mayor a menor la serie de datos. Como vemos acá, los datos se encuentran ordenados de mayor a menor y se le asigna esta probabilidad según el orden nada más y la posición. N es la posición, el ranking. Y como vemos un total de 39 datos, entonces se aplica la fórmula de Weibull para asignarle esta probabilidad, que es una probabilidad de excedencia en teoría, ¿no? Ok. Asignada la probabilidad de Weibull, la inversa es como definimos acá, el periodo de retorno es la inversa de la probabilidad de excedencia. Por ende queda así, de tal manera, y para 2.5, por ejemplo, la inversa es 40, 2.5%. Y así para cada serie de datos. Obtenida la probabilidad de Weibull asignada, pasamos con el siguiente paso de que es los factores de frecuencia. Para hablar antes de un factor de frecuencia tenemos que hablar primero cómo surge la idea y su noción. En el libro de Bentechow nos indica de que un valor extremo de una distribución se puede hallar como la media más un factor de frecuencia por la desviación estándar. Pero esta idea surge de que cómo podemos nosotros, o mejor dicho, vean esta distribución función de distribución de Gumbel, donde nos haya la probabilidad acumulada en función al evento. Lo que decía Bentechow es cómo hallar este evento en función del periodo de retorno, o sea, cómo hallar de alguna manera la inversa de una función de distribución de probabilidades. Por ende surge esta idea, ¿no?, para hallarlo en función de un factor de frecuencia que haga el trabajo de realizar la inversa de una función de distribución de probabilidades. ¿Cómo podemos ver esto? Fx está relacionado con la probabilidad acumulada, por ende es 1 menos la probabilidad de excedencia, como vemos acá. Y la probabilidad de excedencia está relacionada con el periodo de retorno. Directamente vemos de que el periodo de retorno está relacionado con el evento máximo. La idea es hallar la inversa de esa función. Poder hallar ese evento X en función solo del periodo de retorno. Y así es como surge la idea de un factor de frecuencia para diversas distribuciones de probabilidades, ¿no? Por este ejemplo es para una distribución Gumbel. Ok. Para hallar este factor de frecuencia para diversas distribuciones, por ejemplo, para esta distribución, la primera que es la distribución normal, nos sugieren hacer este tipo de aproximaciones. Si bien son fórmulas aplicables, también tengo una hoja de cálculo donde hallamos esto. Ahorita lo voy a abrir también. En la hoja de cálculo hay que visualizar primero cómo estamos hallando nosotros el factor de distribución normal K, que se relaciona o es igual a la variable reducida de la variable de la distribución normal llamada Z. Y en la distribución normal, por ejemplo, el factor de frecuencia es equivalente a la variable reducida Z. Por ende, el KT es directamente la inversa de la distribución normal, como vemos en la hoja de cálculo. Para la distribución normal, claro, la hoja de cálculo nos ofrece la inversa de la distribución normal, pero la manera de hacerlo aproximadamente sería con esas aproximaciones de las fórmulas. Primero hallar un término W que se relaciona con la probabilidad de excedencia hallada por Weibull, hallar el W para un P menor a 0.5 y luego reemplazar en esta fórmula un Z. Y Z sería el KT, ya que el Z es igual al KT en la distribución normal. Claro, y este tiene unas condiciones, ¿no? Cuando P es mayor a 0.5, el P se le cambia por 1 menos P. O sea, la fórmula cambia. P se convierte en 1 menos P. Y al Z se le asigna el signo por menos adelante. Se le abre todo esto en paréntesis y se le pone un signo menos adelante. Ok. Y para la distribución de Gumbel tenemos un factor de frecuencia mucho más directo, aplicado directamente en función solo del periodo de retorno, como ven en la expresión, ¿no?, con raíz de 6pi y solo el periodo de retorno. Ok, esos son los factores de frecuencia de la distribución normal y Gumbel, con aproximaciones. Para la tercera distribución que vamos a ver es la distribución de Pearson tipo 3, o gamma de 3 parámetros, en la cual es un poco más extensa, pero solo se basa en el Z, que es el parámetro o la variable reducida en la distribución normal,
o el KT, ¿no? Que es la misma acá. Este sería nuestro Z, el KT. Y el K viene a ser el coeficiente de simetría dividido por 6. El coeficiente de simetría se halla de esta manera. Y también lo hemos calculado en la hoja de cálculo. Como vemos en el cuadro 2, acá hemos determinado el coeficiente de simetría para la serie tanto normal como logarítmica. Normal y logarítmica. Ok. Esto es en cuanto a la distribución de Pearson 3, ¿no? Así se halla su factor de frecuencia. Pero ¿qué hay con respecto a la hoja de cálculo? La hoja de cálculo también claro, lo hemos reemplazado directamente, ¿no? Pero también podemos hallar una función de distribución de Pearson tipo 3, la inversa. Pero al ser un análisis gráfico, tiene mayor sentido, es aproximadamente la misma. Podemos aplicar la inversa de gamma, pero necesitamos los parámetros de la distribución gamma. Así que podemos aplicar la fórmula directamente. No habría ningún problema. Ok. Vamos a la siguiente. Y este es el resultado que obtenemos del análisis gráfico o de las gráficas de probabilidades. Ya tabulado el KT, como hemos obtenido para cada distribución normal, log normal. Ah, claro, me olvidé explicar de la log normal. En el caso de la distribución log normal, lo único que cambia es que los datos han sido los parámetros media y desviación estándar, se toman en base a logaritmos, en base a la serie logarítmica y su coeficiente de simetría también a la vez, ¿no? Entonces, la distribución normal estándar inversa va a ser la misma, ya que la probabilidad está asociada solo a la de Weibull. Entonces, como es una distribución también normal, la fórmula es la misma y nos da el factor de frecuencia. Pero el valor esperado, que vamos a explicar ahora cómo es, tenemos que realizar solo elevándole esta expresión. Vemos más detenidamente acá. Bueno, ya hemos hallado los factores de frecuencia de cada distribución de probabilidades, Pearson, y para la log Pearson también, claro, es equivalente a la Pearson. Es la misma fórmula de Pearson que hemos visto en la presentación. Solo cambiaría el coeficiente de simetría, que sería para la serie, en XY, que serían los valores en logaritmo, y la media también unidades logarítmicas, tanto la desviación también. Por ende, la fórmula es la misma y solo cambia el valor que jalamos, ¿no? Ya no jalamos este, sino el segundo. Ok, determinado todos los factores de frecuencia para cada distribución, tenemos que hallar posteriormente un valor esperado para cada distribución. Y este se calcula de la siguiente manera, como vimos en la presentación. Como vimos acá, el valor esperado o el máximo se calcula de esa manera. Es la media más un factor de frecuencia por la desviación estándar. Entonces, seguir con la clase. Ok, ahora nos encontramos en esta hoja de cálculo, en la tercera, en el cuadro 3, donde hacíamos si no me equivoco, la gráfica de probabilidades. Ok, sí. Tenemos que explicar primero en qué consiste las probabilidades asignadas de Weibull, según como vimos en la presentación. Ok, nos quedamos, si no me equivoco, acá en cómo hallar los factores de frecuencia. Ok, para la distribución normal, los factores de frecuencia, como vimos tanto en la presentación como en la hoja de cálculo, en la función normal tenemos dos opciones, de usar estas fórmulas de aproximación, donde P es la probabilidad de excedencia asignada por Weibull, o sea, este valor de acá, que viene a ser 1 entre n más 1, mejor dicho, la serie de la posición entre el número de datos más 1. En este caso, el n es 1 entre 40, o sea, 2.5%. La probabilidad asignada de Weibull es la probabilidad de acá, que se reemplaza en esta fórmula. Y el z se calcula de esta manera, ya con este W calculado previamente. O bien aplicamos esa fórmula para hallar el factor de frecuencia de manera aproximada, o podemos realizar en la hoja de cálculo que nos permite usar la distribución inversa. Distribución normal estándar inversa.
donde tenemos que asignar el argumento que es la probabilidad acumulada. Y sería 1 menos la probabilidad asignada por Weibull. Entonces, hemos obtenido ya el valor del KT para la distribución normal. Solo el argumento sería la probabilidad acumulada. Para la distribución log normal sería equivalente, ya que las dos comparten la misma distribución que es normal. El valor del KT es el mismo, no cambia. Lo único que cambia es el valor esperado, nomás por ser otra distribución. En los extremos valores tipo 1 de Gumbel tenemos, por ejemplo, la aplicación de la fórmula que hemos mostrado, que es directa, solo se relaciona el periodo de retorno y se obtiene directamente el KT, solo con la fórmula mostrada, ¿no? Raíz de 6 entre pi por 0.57 más esta expresión con el periodo de retorno. Este es el factor de frecuencia de la distribución de Gumbel. Y el periodo de retorno se obtiene como la inversa de la distribución de la probabilidad asignada por Weibull. Ok, y eso para toda la serie de datos obtenemos el KT que vemos. Y para la distribución de Pearson aplicamos directamente la fórmula que también hemos visto, donde z es la variable reducida o también el factor de frecuencia de la distribución normal, que lo hemos hallado primero. O sea, primero hallamos la normal para poder hallar la Pearson. El z es el KT y el k es el coeficiente de simetría dividido por 6. El coeficiente de simetría, como hemos visto también en las primeras, en esta pestaña, cómo se halla con la fórmula coeficiente de simetría de toda la serie, tanto normal como logarítmica, coeficiente de asimetría. Ok, y así es como se obtiene el factor de frecuencia de la distribución de Pearson, 3, reemplazando esta fórmula de acá en z y k. Bueno, para la distribución log Pearson es equivalente, pero lo que cambia ahora es el valor del k, que es el coeficiente de simetría entre 6 y el coeficiente de simetría ha cambiado, por ser en datos logarítmicos. Por ende salen diferentes. Ok, luego de que hemos hallado el factor de frecuencia, el siguiente paso es hallar el valor esperado para cada distribución, en el cual hemos visto que por 20 chow hace la aplicación de esta expresión, ¿no? Que es la media más un factor de frecuencia por la desviación estándar. Esta es la letra S también equivalente a la desviación estándar. Media más un factor de frecuencia por la distribución. Entonces tenemos la media de los datos y también tenemos la media en base logarítmica. Entonces, para la distribución normal, su evento máximo sería la media más el factor de frecuencia por la desviación estándar. Para toda la serie, ¿no? Ya que hemos calculado su factor previamente. Para la distribución lo normal lo mismo, solo que ahora como estamos trabajando en unidades logarítmicas, tenemos que realizar la elevación después, ¿no? E a la toda esa expresión, que es la media en base logarítmica, el KT, y la desviación en base logarítmica. Para la distribución de Gumbel, el valor esperado también es de la misma forma, en la media más el KT por la distribución, por la desviación estándar. Para la Pearson igualmente, y para la log Pearson también, solo que tiene que elevarse la potencia, ¿no? Es una distribución logarítmica. Ok, y hecho todo esto, ya hemos obtenido los valores esperados para cada distribución versus los valores observados que tenemos, los valores que hemos jalado desde un comienzo, estos valores de acá, que se encuentran ordenados ahora. Estos observados son de las estaciones y estos son los valores que salen si asignáramos una distribución, sea normal o Gumbel o las demás. Por ende, una forma de visualizar el resultado es graficando estas conocidas gráficas de probabilidad, en el cual esta línea representa, en este caso, la distribución normal, ya que estamos graficando el KT versus el esperado. O sea, estamos graficando la misma distribución normal en sí. En cambio, los puntos son los valores observados que vemos, los valores de las estaciones que hemos descargado. Ok, este es el valor que tenemos de las estaciones y vemos cuánto o mucho o poco se acerca a la distribución normal. Y para eso es su única utilidad, poder visualizar qué tanto se acerca y poder corroborar un análisis, como hemos visto en el cuadro 4, poder corroborar visualmente nada más qué tanto se acerca. Por ejemplo, también tenemos para la distribución log normal, que vemos que se ajusta un poco mejor. La Gumbel también se
aproximan bien. La Pearson y la log Pearson. Ok, eso es en cuestión a las gráficas de probabilidad, ¿no? Hallar el factor de frecuencia, hallar los valores esperados y plotear el esperado contra el valor observado de las estaciones. El esperado es el asignado por cada distribución de probabilidad. Ahora el siguiente paso es realizar la prueba de diagonal de ajuste de Kolmogorov. Bueno, esta prueba consiste en comparar las distribuciones que tenemos, la normal, log normal, Gamble, contra la que le asignamos, la de Weibull. Consiste en comparar porque vamos a hacer la diferencia entre ambas distribuciones, ¿no? Entonces, la distribución base o nuestro arreglo de Weibull, su función acumulada viene a ser 1 menos la probabilidad de excedencia de Weibull, que sería el ranking entre n más 1, n es el dato. Entonces estamos hallando valores acumulados acá, ya que es 1 menos la probabilidad asignada. Por ende, vamos a regresar a las presentaciones para ver. Ok, esta prueba consiste en comparar el máximo valor absoluto de la diferencia entre la función de distribución de probabilidad observada y la estimada. Por ende, entonces, vamos a tener que realizar esta diferencia entre cada distribución contra la probabilidad, con la probabilidad acumulada o asignada por Weibull, que es 1 menos esta expresión. Regresamos a la hoja de cálculo. Esta ya la tenemos, es el fx0. Ahora tenemos que hallar las distribuciones acumuladas para las distintas distribuciones. Por ejemplo, para la distribución normal, tenemos que esta solo requiere, vamos a ver acá en la PPT primero. La distribución normal tiene esta función de densidad, que es la conocida campana de Gauss, que tiene su centro en el 0 o también puede estar trasladado, y su distribución de probabilidad, que se define como la integral de la función de densidad, ¿no? Desde menos infinito hasta un valor x o z. Z es la variable reducida de la distribución normal, que viene a ser la media, el valor x menos la media entre la desviación estándar. Y para la estimación de parámetros, como vemos en la función, nuestros parámetros que vamos a necesitar es, en el caso de que no se encuentre con la variable reducida, z, las variables van a ser la media y la desviación estándar, ¿no? Por ende, hallamos la media y la desviación estándar. La media con el método de máxima verosimilitud, que significa determinar la media y la desviación como la conocemos, ¿no? La expresión, la sumatoria de datos entre el número de datos. Y la desviación estándar como el segundo momento respecto a la media. Elemento menos la media al cuadrado, todo esto dividido entre n menos 1 y raíz. Es la desviación estándar que conocemos, con el método de máxima verosimilitud. Cabe indicar de que existen otros métodos para estimar parámetros, como son el método de L momentos o momentos lineales, pero en este caso vamos a aplicar solo la máxima verosimilitud, ¿no? Vamos a aplicar también el software para ver cuál es la diferencia entre parámetros, el software y Drop-Mon. Bueno, en la distribución log normal vemos de que la función de densidad tiene esta presentación y la función de distribución de probabilidades es como definimos, es la integral de menos infinito hasta un parámetro z. En resumen, en la distribución de probabilidad, la función de distribución de probabilidad siempre va a ser el área acumulada en la función de densidad. Por ende, el área se acumula desde menos infinito hasta un valor dado, sea z o sea la variable reducida o sea la variable i normal. Y en la distribución log normal, las estimaciones de parámetros es la misma. Tenemos la media como la sumatoria de la serie logarítmica sobre n, y la desviación estándar también de la misma manera, como la fórmula de desviación estándar que ya conocemos, ¿no? La sumatoria de el elemento, el logaritmo del elemento menos la media de la serie logarítmica entre n-1 y raíz logarítmicos, y solo tendríamos que hallar los parámetros media y desviación estándar en esa serie, tal como hemos explicado en la segunda hoja de cálculo, en el cuadro 2. Y su función de distribución de probabilidad también de la misma manera, es la integral de la función de densidad. Así se define una distribución de probabilidad. Es la integral de la función de densidad o el área acumulada de la campana de Gauss hasta un valor determinado, ¿no? X o Z. Z es la variable reducida. Ok. La siguiente distribución es la de Gamble.
esta sí tiene otro tipo de parámetros. Esta no maneja media ni desviación estándar, sino se maneja con una parámetro U y alfa, donde esto se llama parámetro de escala y parámetro de posición. Estos a su vez también están relacionados con la media y la desviación estándar. Lo que nos importa a nosotros es la distribución de probabilidad, ¿no? Acá le he puesto una forma de informarlos nada más de cómo es la función de densidad, pero en cuanto a nosotros, solo visualizamos lo que es las distribuciones de probabilidad, que es la que vamos a utilizar, ¿no? Y el alfa se calcula de esta manera, como raíz de 6 sobre pi por la desviación estándar S. Y también el parámetro U como la media menos 0.577 por el alfa que hemos hallado anteriormente. Okay. También existe la distribución Lagrange, o sea, logaritmo Gamble, y solo consiste en hallar o cambiar estos parámetros, la desviación estándar de la serie logarítmica, la media de la distribución logarítmica, por ende vamos a hallar otro tipo de parámetros, alfa y u. Ok. La siguiente distribución que vamos a ver también es la de gamma de 3 parámetros o la Pearson tipo 3. Esta es su función de densidad y su función de distribución de probabilidad es el área acumulada, ¿no? Hasta un valor. La distribución de gamma de 3 parámetros tiene un tercer parámetro, o tiene 3 parámetros, mejor dicho, que son el parámetro de posición, de escala y de forma. Estos vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se calculan, pero quiero que vean esta parte de acá, ¿no? La función de gamma, distribución acumulada de gamma 3 parámetros, se puede reducir de esta manera. Queda de esta manera como ven acá, ¿no? Se puede reducir bastante con la variable reducida de esta manera, donde incluya el parámetro de escala beta. Ok, ahora vamos a saber cómo se calculan estos parámetros, x0, beta y gamma. El gamma se calcula de esta manera, que es 4 sobre el coeficiente de simetría al cuadrado, y el beta con esta siguiente fórmula, el coeficiente de simetría por la desviación estándar sobre 2. Y el parámetro de posición se calcula con la media, la desviación estándar y el coeficiente de asimetría. Okay. Ya estimados los 3 parámetros, claro, estas son también fórmula de máxima verosimilitud. Y también su coeficiente de simetría. ¿Cómo hallamos este coeficiente de simetría? De la misma manera que el anterior, solo que acá está mostrado de otra manera, ¿no? Está mostrado como n cuadrado, pero es la misma fórmula que la que hemos visto anteriormente, solo que acá está definido con este n3, ¿no? Que es el tercer momento respecto a la media. Es la misma forma, solo que está presentado de otra manera. Y la última sería la distribución log-Pearson, que es exactamente equivalente a esta Pearson 3, solo cambia el argumento de la serie, el coeficiente de simetría de datos logarítmicos y la desviación estándar de datos logarítmicos, tanto como la media. Lo vamos a explicar un poco mejor estas distribuciones en la hoja de cálculo para que vean. Y vamos a seguir con la presentación. ¿Cómo se calcula este estadístico de Kolmogorov? ¿Cuál es el límite al que se puede aproximar una distribución de probabilidad? He encontrado esta fórmula por internet y brinda una aproximación casi certera. Aunque esta última de acá, esta segunda, sí es la fórmula a la que se aplica cuando es mayores, pero esta primera de acá es bastante aproximada, se aproxima un montón. Como vemos en la tabla de Kolmogorov, nos indica un estadístico máximo o una diferencia a la que debería acercarse nuestra distribución de probabilidad en base al tamaño de la muestra y solo al periodo de significación, que comúnmente trabajamos con 5, 1 y 10%. Acá en la fórmula vemos que alfa es la significación. También pueden hacer la prueba, reemplazar este alfa, cada significación, y van a obtener estos coeficientes que muestran acá arriba. Es una aproximación. Estos datos son computarizados, ya que son unas fórmulas muy extensas, la distribución de Kolmogorov. Por ende, están tabulados y no hay una fórmula directa para hallar, ¿no? Esta no es la fórmula directa, sino es solo una aproximación. Ok, ahora sí vamos a pasar a la hoja de cálculo para visualizar cómo es el procedimiento de la prueba de bondad de ajuste. Como hemos dicho antes, los datos siguen acumulados de mayor a menor, la serie de precipitaciones, y acá se encuentra
la probabilidad acumulada, como dijimos, como le asignamos, de Weibull, que era solo 1 menos el n entre m más 1, ¿no? La probabilidad asignada a cada serie solo por su orden. Y se elegirá la distribución que se parezca más a esta, la de Weibull. Entonces, para la distribución normal, ¿cómo hallamos esta probabilidad acumulada? Bueno, usamos en la hoja de cálculo, nos facilita que existe una función llamada distribución normal, punto n, y solo necesitamos el argumento del valor a tomar, su x, o sea, el argumento x, su media y su desviación estándar, ¿no? Es lo que necesitamos para una distribución normal, como explicamos en la presentación. Media y desviación estándar son sus parámetros. Y al final debemos colocar el argumento verdadero para hallar el acumulado. Si pusiéramos falso, nos hallaría la función de densidad. Al colocar verdadero, hallamos la función de distribución de probabilidades. Ok, entonces de esta manera se calcula la distribución normal y solo lo jalamos, ¿no?, para hasta abajo. Para la distribución lo normal de la misma manera. Primero, previamente, hallando el logaritmo de la serie y luego haciendo la misma fórmula, distribución normal, que nos brinda el Excel, con su argumento principal, que es la serie logarítmica, y sus parámetros, que son su media y desviación estándar, en ese orden. Y colocando verdadero para hallar la acumulada. Entonces el resultado nos brinda acá directamente, ¿no? Se aplica la misma fórmula, distribución normal, ya que estamos tomando el argumento también en unidades logarítmicas. Existe la otra fórmula que es distribución log normal, pero ya no tenemos que aplicarla sobre esta fórmula, sino sobre este valor, sobre el valor que es la serie natural, ¿no?, la serie normal. Pero como estamos usando la distribución normal, va a ser nos está tomando el argumento en la serie que hemos hecho como logaritmo. Ok, y para la distribución de Gumbel, como hemos explicado en la PPT, que se relaciona con los exponentes, con e a la menos e, y todo elevado a esta expresión que hemos visto en la presentación. Vamos a repetirlo. Acá está. X es el valor de la precipitación, U es el parámetro y alfa también es otro parámetro, que lo hemos calculado con esta fórmula de acá. Se encuentran acá, en el lado izquierdo, alfa, como vemos, raíz de 6, entre pi por la desviación estándar, si no me equivoco. Y el mu, que era la media, menos el 0.57 por el alfa. Entonces, hallados los parámetros de cada distribución, podemos hallar ya la distribución Gumbel, que tiene esta expresión, ¿no?, en la exponencial a la menos exponencial de menos el valor x, xm, x, menos el parámetro u sobre nuestro factor de escala, que es el alfa. Y así tenemos la distribución Gumbel. Y seguimos con la Pearson, que es una función gamma de 3 parámetros, por lo que en nuestra hoja de cálculo nos brinda la función gamma, distribución gamma n. Y su argumento sería el valor xm, pero como hemos hallado, como es una función gamma de 3 parámetros, el tercer parámetro que entra en la distribución es el parámetro de posición. Ese es el tercer parámetro. Los dos primeros parámetros son la de escala y la de... no me acuerdo el otro. Okay, pero el tercero es el de posición, que aparece cuando la gráfica se mueve de izquierda a derecha. La gráfica Pearson, si es de 2 parámetros, siempre va a iniciar en el origen, en 0. Pero la gama de 3 parámetros, o la Pearson 3, va a estar movida. Por lo que su argumento tiene que ser también restado de ese tercer parámetro de posición. Entonces solo restamos el valor de precipitación con el valor de parámetro de posición. O sea, la gráfica se encuentra movida. Y otro detalle también es de que la distribución de Pearson, los argumentos siempre son positivos, por lo que solo tiene un lado, nomás su campana es hacia un lado, a comparación de la log normal y normal. Por ende, cuando veamos de que este parámetro de posición, este x0, sea mayor al mínimo de la serie, por ejemplo, en nuestro caso es 9, si nos sale un parámetro de posición 10 o 11, según unos cálculos, significa que no es aplicable la fórmula de Pearson, queda totalmente descartada la Pearson.
Por ende, en nuestro caso ha salido menos 1.5 y nuestro mínimo dato es 9. Entonces, es conforme, sí se puede aplicar la distribución de Pearson. Y el segundo argumento es el alfa, que hemos calculado también con la fórmula. Y el tercer argumento es el beta, que también hemos aplicado con la fórmula explicada en la PPT. Y verdadero para indicar que es un valor acumulado, la distribución acumulada de Pearson. Y para la log Pearson igualmente, como ya hemos tomado logaritmos de la serie, también hemos hallado un parámetro de posición de la distribución Pearson que nos ha salido menos 5.85, o sea, es menor, es negativa, por ende es menor a nuestro mínimo dato en serie logarítmicas, y si se aplica también, con su parámetro alfa, que es el segundo, indicado acá, y el beta, indicado en color verde, y indicar también que es verdadero, para acumular. Bueno, hecho esto, hemos determinado la serie de distribuciones o la distribución acumulada para cada distribución de probabilidad. Ahora solo tenemos que comparar lo que hemos calculado respecto a la de Weibull. En eso consiste la prueba, ¿no? ¿Cuál se acerca más a la distribución de Weibull? Por ende, realizamos la resta equivalente a cada uno correspondiente, la resta correspondiente, y determinamos esa máxima diferencia entre cada distribución. Nos vamos hasta abajo y vemos de que, por ejemplo, para la distribución normal, tenemos una diferencia máxima de 0.1288. Para la log normal, la diferencia máxima entre la subdistribución de probabilidad y la asignada de Weibull es de 0.06, se ajusta mejor. La de valores extremos tipo 1 o Campbell sale 0.06, se ajusta mucho mejor todavía. Y la de Pearson, 0.0893, se ajusta también. Y la de log Pearson también sale 0.0623. Y todas son menores a nuestro estadístico de Kolmogorov, que se calculaba, como les expliqué en la fórmula, en base solo al número de datos y al nivel de significación. Acá estamos aplicando la primera fórmula, como son... en este caso son 39 datos, podemos aplicar la segunda fórmula. Borramos este argumento. Nos sale un delta crítico de 0.21. O también podemos ir a la tabla directamente, como vimos, para 39 datos. Acá nos sale para 35 nomás, ¿no? Ok, solo reemplazamos la fórmula. La presentación. Ok. Y entonces vemos que nuestros datos son menores que el estadístico de Kolmogorov, por ende todos se ajustan. Pero la noción o la idea es poder asignarle solo una distribución de probabilidad y es la que se va a ajustar mejor, por ende la que nos brinda una menor diferencia. En nuestro caso nos indica que la menor es la de Campbell, la de valores extremos tipo 1 de Campbell. Bueno, entonces hemos elegido la distribución de Campbell como la que mejor se ajusta, entonces por ende vamos a trabajar con esta distribución. Vamos a ver la presentación que nos indica. Bueno, determinada ya la distribución de probabilidad que tenemos que usar o la que se asemeja más a nuestros valores de precipitaciones históricas, el siguiente paso es hallar la precipitación máxima 24 horas, pero corregida, aplicando este factor de 1.13, que es un factor 1.13 que se recomienda cuando se hacen mediciones. Es de acuerdo a la cantidad de mediciones que se pueden hacer en un solo día. Para llegar a esa precipitación en 24 horas, se pueden hacer 2, 3, 4 o 5 mediciones. Mientras menos sean esa cantidad de datos medidos en un día, ese factor va a ser un poco mayor. Por ende, para un dato en un solo día, o sea, cuando se mide en una sola tanda, la precipitación en 24 horas, el factor recomendado es el 1.13. Les voy a mandar la bibliografía también para que encuentren otro tipo de factores cuando los datos se toman en mayores mediciones. Bueno, entonces, solo tenemos que asignar, en la PPT nos indica una distribución Pearson, ¿no? Pero en nuestro caso nos ha salido Campbell, es otro caso esto. Entonces, solo tenemos que, vamos otra vez a la hoja de cálculo para indicar cómo hallar esto. Vamos al cuadro 5 de precipitaciones máximas en 24 horas.
Entonces, seleccionamos la distribución que nos ha salido con mayor ajuste y planteamos diferentes periodos de retorno. Esto con el fin de poder realizar posteriormente en las curvas IDF o explicar con más detalle por qué se ponen todos estos periodos de retorno o cómo, para qué hallar las precipitaciones máximas para cada periodo de retorno, para 2, 3, 5, hasta 1000 años. Aunque se puede hacer hasta 500, pero ya 1000 es para completar y para irse un poco más allá. Entonces, para un periodo de retorno de 2 años, ya sabemos cómo hallar la factor de frecuencia de Gamble, que nos ha salido el mejor ajuste. Es la fórmula que hemos visto en la presentación, ¿no? Menos raíz de 6 sobre pi por toda esa expresión en función solo del periodo de retorno. Entonces tenemos el KT para cada periodo de retorno y por ende tenemos nuestro valor máximo también, o el valor esperado de Gamble para ese periodo de retorno. Y lo jalamos acá y aplicamos la fórmula, la corrección de 1.13, de acuerdo a las mediciones diarias que se han hecho para recolectarlo. Ok, entonces hemos obtenido nuestra precipitación máxima en base a la distribución Gamble. Antes de avanzar más, voy a consultar si tienen alguna pregunta en el chat. ¿Tienen alguna consulta? Pueden hacerlo por los mensajes. A ver, el compañero Kevin Cruz dice, disculpa, la precipitación 24 del valor observado, ¿de dónde se saca? Se refiere a este valor, ¿verdad? Este observado es la serie que hemos obtenido como los máximos, o sea, estos valores de acá. Es la precipitación observada que hemos obtenido de la serie de datos, de la descarga de datos de precipitación. Solo está ordenada de mayor a menor, es la precipitación esperada. Y nos dice, ¿el XM es el mismo que P24? Sí, es el mismo. Es el mismo, sí. Solo están ordenados de mayor a menor nada más. Y también nos dice Jorge Luis, dice, ¿podrías explicar en forma rápida cómo jalar los datos iniciales de precipitación a este último cuadro? Bueno, se ordenan nada más directamente con la fórmula de Excel, ordenar. Copiamos los valores y lo pegamos en la hoja de cálculo. En el método de Council, si tengo un valor máximo que está fuera de rango, ¿qué se hace? Eliminar ese valor. Ah, ya. Bueno, en el método de Council, como hemos visto, en nuestro caso no nos ha salido en ningún caso, ¿no? Pero en el caso de que tengamos un valor en un tal año que nos ha salido 50, por ejemplo, si tenemos un registro de 50 en tal año, vemos que está fuera de la serie, entonces solo vamos al primer cuadro y lo tenemos que borrar. Una opción que también he visto es de que eliminan el valor mensual donde está ese error. Pero para trabajar de manera más certera, lo que he visto es que también se hace es borrar todo el año el registro, ¿no? No se pierde mucho, ya que para el estudio de avenidas solo se requiere 25 años por lo menos. Por lo que se borran solo directamente el año donde se muestra la inconsistencia o un valor fuera, ¿no? ¿Qué dice Moisés Paitán? En la selva no hay datos para descargar. En la selva no hay. Ok. Enrique Álvarez nos dice, se elimina ese valor y se toma el segundo, pero no tenemos muchos valores por el Cenami. Sí, también es una opción, como lo menciono. Algunas estaciones sí poseen grandes espacios y algunas solo poseen 20 o 25, ¿no? En el caso, he visto algunas estaciones que solo cuentan con 19 años o 20 años de registro, nada más. En ese caso sí convendría trabajar con el segundo máximo, ¿no? Y no trabajar, no eliminando toda la fila. Claro, también, ¿no? Sí, también ambos se pueden aplicar. Ok, ahora que ya hemos visto, ahora vamos a pasar con la elaboración de las curvas IDF, ¿no?
Y el primer paso que hemos realizado era solo determinar las precipitaciones máximas en función de cada periodo de retorno. Que estos periodos de retorno también vamos a explicar por qué lo hemos puesto así en forma secuencial y para qué nos van a servir. Ok, para eso nos vamos primero a la presentación. La elaboración de curvas IDF nace de la idea de poder interpretar o cómo tener un registro de una tormenta sin registros en sí de una tormenta. O sea, poder asignar una distribución de intensidades, pero en base solo a datos de precipitación. Me explico. Según la fórmula de Dicampex, nosotros tenemos que completar un registro diario solo en función de la precipitación en 24 horas. O sea, vamos a, por decirlo de una manera, completar los datos diarios, todos los datos en todo un día, en función solo de la precipitación máxima en 24 horas. Vamos a rellenar la serie diaria para cada duración. Vamos a hacer una lluvia para determinada duración, solo reemplazando acá en la fórmula de Dicampex. Ok, vamos entonces a la presentación para explicar un poco esto. Como hemos explicado, se va a rellenar en los datos, se va a determinar una precipitación para diferentes duraciones y para cada periodo de retorno, como hemos hallado anteriormente. Acá hemos determinado una serie de periodos de retornos y tenemos la precipitación máxima. Entonces, ahora el siguiente paso es jalar estos valores de precipitaciones máximas, acá en la última fila, como vemos, que es la precipitación con duración de un solo día, por eso indica acá 24 horas, y completamos la serie desde 10 minutos hasta los 720 minutos, que son 12 horas. ¿De qué manera? Con la siguiente expresión. En la precipitación de 24 horas por esta expresión, la duración entre 1440 a la 0.25. La duración, claro, tiene que estar en minutos. Entonces, este primer valor lo calculamos de esta manera. La duración, 10 minutos entre 1440 a la 0.25. Y vemos que en esta primera columna se trata del periodo de retorno de 2 años. Y podemos ver que 20.81 es el valor máximo para el periodo de retorno de 2 años. Así para todos los periodos de retorno, así estamos llenando los datos en todo el día, ¿no? Para cada periodo de retorno. Y el siguiente paso, como hemos hallado las precipitaciones para cada duración, el siguiente paso es hallar las intensidades para cada duración. Y esto se calcula, como hemos explicado al comienzo, como la precipitación entre el intervalo de tiempo. Entonces solo tenemos que dividir esta precipitación que hemos obtenido para una duración de 10 minutos, dividirlo sobre los 10 minutos, o sea, sobre 0.17 horas. En este caso se divide por horas. La intensidad está en unidades de milímetros por hora. Por ende nos sale este resultado, ¿no? 36.03, que es 6.01 entre 0.17. Y así para cada valor, 7.83 entre 0.17. Para toda esta serie de datos. Y para la siguiente la misma, ¿no? 7.14 entre 0.33. Y así obtenemos las intensidades de una tormenta de duración de un día para cada duración, en base solo a la precipitación en 24 horas, que en este caso ya le hemos pasado a intensidad, que sería el mismo valor de precipitación entre las 24 horas. Hemos repartido la precipitación en todo el día de tal manera de que podemos completar un registro diario de una tormenta. Entonces ya tenemos las intensidades para cada duración de 10 a 20 hasta 720 minutos. Y el siguiente paso es realizar o hacer el ajuste lineal para las curvas IDF. Para ello vamos a la presentación. La fórmula que nos presenta una curva IDF es de esta siguiente manera, ¿no? La intensidad está relacionada con un factor K por el periodo de retorno elevado a un exponente m sobre la intensidad, sobre la duración, elevado también a un exponente. Esta es la fórmula que se asocia a una tormenta, de acuerdo solo al periodo de retorno y a la duración. Entonces, por ende, como tenemos
nuestros datos para cada periodo de retorno y también para cada duración. Y a su vez hemos determinado las intensidades en cada uno de ellos según el periodo de retorno y su duración. Podemos realizar un ajuste lineal y calcular estos parámetros m y n y k. Por ende, solo tomamos logaritmo a la fórmula y podemos obtener la siguiente expresión. El logaritmo de i es logaritmo de k más el m por el logaritmo de t. Por la ley de los logaritmos, el m pasa a multiplicar y como n está, de n a la n está dividiendo, se pasa a dividir. T es la duración, t es igual a d. Ok, y esta, según como vemos acá, es la expresión de es una ecuación lineal que se puede reemplazar de esta manera, donde el logaritmo de i puede ser una variable y, el logaritmo de k, como k indicamos es una constante, colocamos una constante inicial, el logaritmo de t es también nuestro valor, nuestro x1 en nuestra serie, ¿no? Porque también tenemos datos de periodo de retorno, y el logaritmo de la duración también es nuestro segundo valor x, por lo que nuestra serie queda de esta manera. Y se tiene que realizar una regresión múltiple en función de x1 y x2. Ok, por ende, para realizar este procedimiento tenemos que ir al Excel y activar una opción que se llama complementos de herramientas de análisis. Vamos a archivo, opciones, acá complementos, y en complementos buscamos acá complementos de Excel y damos ir. Y acá solo tenemos que activar el cuadro de herramientas de análisis. Este cuadro de herramientas de análisis nos va a permitir hacer regresiones múltiples directamente acá desde las opciones. Y solo le damos a aceptar. Ok, ya activada esta opción podemos realizar el análisis de regresión lineal múltiple. Por ende, como expliqué en la fórmula queda de esta manera, ¿no? Queda en función solo del logaritmo de la intensidad, del logaritmo del periodo de retorno y el logaritmo de la duración. Por ende, realizamos tales series para poder hallar los parámetros m, n y a0. Entonces, colocamos la duración como una serie en el cual también la serie de periodos de retorno. Por ejemplo, para ordenarlo de una manera más visible, se coloca para un periodo de retorno 2 todas las duraciones, o sea, mejor dicho, toda esta fila de acá. Está copiada tal cual acá de las intensidades, acá. Estas son las intensidades para un periodo de retorno de 2 años y para cada duración. Entonces el siguiente paso es hallar el logaritmo del periodo de retorno. Lo vemos acá. Y esto se replica para cada periodo de retorno, ¿no? Solo estamos jalando la tabla, lo estamos poniendo en forma vertical para poder hallar la serie completa, ¿no? Para cada periodo de retorno de 5 también tenemos sus duraciones. Las duraciones son las mismas. Solo estamos extendiendo la serie para cada periodo de retorno. 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500. Ok, entonces el primer paso es ordenarlo de esta manera por periodo de retorno y sus duraciones al costado y hallar el logaritmo del periodo de retorno. Ahora, para esta primera serie es la misma, tenemos un periodo de retorno de 2. Y el otro paso es hallar el logaritmo de la duración. Como vemos acá en las expresiones, nos quedan, solo tenemos que hallar el logaritmo de tales series, ¿no? De la duración y del periodo de retorno. Entonces, como ya tenemos el logaritmo de estas series, de la duración y el periodo de retorno, y también de la intensidad que hemos jalado acá, necesitamos también el logaritmo de la intensidad. Entonces tomamos el logaritmo y lo jalamos hasta el último. Y así ya hemos obtenido nuestra fórmula y es igual a A más mx1 por nx2, donde las series ya las hemos definido. x1 sería toda esta columna de acá, de logaritmo de periodo hasta el fondo, toda la serie. Y el x2 sería nuestro logaritmo de la duración, como vemos acá. Entonces tenemos que regresar el ajuste y para ello solo tenemos que identificarlo. Ya identificamos el x1, nuestro x2 y nuestro x3 o nuestro y, que es el logaritmo de la intensidad.
Entonces, cómo realizamos el análisis? Tenemos que ir a ver, era en datos, claro, en datos, análisis de datos, en esta pestaña del lado derecho. Y buscamos la opción regresión, como indica acá. Ok. Y nuestro rango I nos va a pedir, como hemos explicado anteriormente, es el logaritmo de la intensidad. Una manera sencilla de aplicarlo es, para no estar jalando hasta abajo, o sea, hacer esto, es presionar Control Shift y flecha abajo. Seleccionamos todos los datos hasta donde se encuentren. Control Shift y flecha abajo. Ya hemos indicado que nuestra serie I es esta. Ahora indicamos nuestro X. Y de manera predeterminada, nos podemos ingresar ambas series para saber que esta es la 1 y esta es la 2, ¿no? De esta manera es como trabaja el complemento. Si añadimos dos filas, está sobreentendiendo de que la primera es la serie 1X1 y la serie 2 es la X2. Entonces lo mismo, Control Shift y flecha abajo, seleccionamos todos los datos hasta el último. Hecho esto, solo le damos, quiero que se inserte en el rango de la hoja, o sea, en esta hoja presente, y seleccionamos, ¿no? Le damos acá en el resumen, ya para que nos manden el mismo resultado. Nos va a salir, o sea, la tabla va a salir la misma, ya que ya está hecho el análisis. Elegimos el rango donde dice resumen y le damos a aceptar. Espera un momento. Resumen y aceptar. Y le damos a aceptar. Y esta es la tabla de resumen que nos bota la fórmula de regresión del Excel. Donde los parámetros que nos importan son estos tres de acá. El primer parámetro que nos sale es el A0, este A0 de acá. El A0 nos sale 2.302. La variable X1 nos indica que es el M, es el parámetro. Estamos leyendo el parámetro, los M, N, M y N. Y el N nos sale menos 0.75. Ok, entonces, como ya hemos obtenido nuestros parámetros, podemos reemplazarlo para obtener nuestra fórmula de la curva I de F. Como hemos hecho el cambio de variable, de que A0 sea el logaritmo de K, entonces el K vendría a ser 10 elevado a la 0. Por ende, el K es 10 a la 0 igual a 200.82. Esta fórmula la hemos jalado directo de acá. 0.1642 y menos 0.75. El K es 10, como expliqué, 10 elevado a la 0. Y M es, también como está en unidades, no, M y N son coeficientes, ¿no? Ellas directamente, ¿no? No hay ni un cambio de variable. M y N se permanecen. Entonces se jalan los valores y ya hemos obtenido los parámetros de la curva IDF. Ya tenemos la curva IDF determinada y ahora procedemos a hallarlas, como vemos en la presentación. ¿Cuál es el procedimiento para hallar el dietograma de presentación, que es el resultado de esta curva IDF? Hay que visualizar primero el eje de cálculo en el siguiente cuadro, en el cuadro 8. Como ya tenemos definida nuestra curva IDF con su K, su M y su N, nos queda completar este registro de datos para poder graficarla fácilmente. Para periodos de retorno de 10, 25, acá sí ya no es necesario colocar los periodos de retorno 2, 3, 5, ya que acá esto solo se va a hacer con el fin de plotearlo. Hemos decidido colocar acá varios periodos de retorno en la serie, por ejemplo acá, con el fin de obtener un mejor ajuste nada más. Pero cuando tratemos de graficarlas, no vamos a graficar desde el periodo de retorno de 2, ya que no nos es útil. Elegimos los periodos de retornos que se acostumbra a graficar o que se usan en los proyectos. Y tenemos una serie de datos de 6, nada más, 10, 25, 30 y 50. Entonces, como asignamos también una duración de, como vemos acá, y evaluamos la curva IDF nada más, tenemos una serie de duración, una serie de periodo de retorno. Entonces podemos hallar, como tenemos definida la curva IDF, podemos hallar la intensidad de precipitación para cada evento, para cada caso.
y podemos plotearlo directamente. Para un periodo de retorno de 10 años tenemos esta curva IDF, como se ve acá, y podemos señalarlo también en la gráfica. Por ejemplo, esta gráfica verde nos indica este periodo de retorno de 500 años. Y así es como se plotean las curvas de IDF. Ya realizamos el análisis de regresión en Excel y posteriormente realizamos este ploteo, colocando una duración de 2 horas, solo para visualizar la curva de IDF nomás. Ok, este es el resultado que obtenemos. Y ahora el siguiente paso, como indicaba la presentación, era hallar el litograma de precipitación. Como ya tenemos definida la curva IDF con sus parámetros, solo nos queda, según el proyecto al cual estamos determinando nuestro caudal de avenida, sea un puente, sea una defensa ribereña, sea una presa, el caudal de retorno que queremos calcular en base a ese periodo lo hemos realizado en el análisis de riesgo, asignándole un riesgo a nuestro proyecto. Y por ende, hemos asignado un periodo de retorno que está en función también al riesgo, como hemos visto en la primera presentación, acá en la fórmula. Entonces, el riesgo está relacionado con la vida útil, que es n, y el periodo de retorno. En el caso práctico de puentes, si reemplazamos la fórmula para un riesgo de 25% y una vida útil de 50 años aproximadamente, si no me equivoco, nos sale un periodo de retorno de 140 años. Entonces, ese es el periodo de retorno que se usa, o le asignamos una vida útil y según el riesgo que nos da la norma, podemos hallar un periodo de retorno. Entonces, este periodo de retorno es al cual vamos a aplicar la fórmula de la curva IDF para hallar las intensidades. Entonces, en la fórmula IDF ya no tenemos que aplicar para cada periodo de retorno, sino a nuestro periodo del proyecto. Vamos a hallar la intensidad para ese retorno, para ese periodo de retorno. Entonces, realizamos la serie nuevamente, pero para una duración de un día, histograma de un día, para un periodo de retorno de 140 años, reemplazamos en la curva IDF como hemos definido. El periodo de retorno solo reemplazamos con 140 y completamos esta serie de un día. Por ejemplo, para una duración de 60 minutos, ya tenemos los coeficientes y el periodo de retorno de 40 años solo lo estamos jalando. Y así hemos obtenido la intensidad para todo un día en un periodo de retorno de 140 años. El siguiente paso para poder hallar el litograma es calcular la profundidad acumulada, o sea, y multiplicar la intensidad por su duración total de que ha tenido. Esto nos da la precipitación total o la profundidad acumulada, como nos indica. Y como la duración está en minutos, tenemos que pasarlo a hora, ¿no? Entonces dividimos entre 60 para multiplicar milímetro por hora, que tenemos milímetros. Entonces, luego de obtener la altura de precipitación, tenemos que calcular la profundidad incremental. Este método para hallar el litograma de precipitación se llama el método de bloque alterno, en el que consiste en hallar esta diferencia de precipitaciones por cada duración. Y se llama así bloque alterno porque estamos hallando la profundidad incremental entre duración y duración. De 120 y 60 tenemos una profundidad incremental de 3.97. Y así para las siguientes. ¿Cuánto incrementa de acuerdo de 240 a 300? ¿Cuánto ha pasado? Ya no se trabaja con profundidades totales, sino con la profundidad incremental, que es el que vamos a ingresar también en el software HMS. Hay una opción para ingresar profundidades incrementales y también para ingresar una profundidad acumulada. En nuestro caso vamos a realizar con profundidad incremental de un litograma de precipitación. Por ende, el primer dato es equivalente al primero, claro, no podemos restar con ningún anterior, es de la hora, es la profundidad que hemos obtenido en una hora. En 2 horas tenemos que restarlo y ya tenemos menores valores hasta un mínimo de cuando acaba el día. ¿Y cómo se forma este histograma así en punta, en el medio? Si acá tenemos profundidades incrementales que van de más a menos,
El orden de datos de un histograma es de esta manera, como indican los números rojos. Primero va el menor, luego sigue al último, luego regresa al tercero y sigue esta serie. Va y viene hasta obtener el máximo y el centro aproximadamente. Entonces ordenamos según este orden todos nuestros datos de profundidad incremental y obtenemos este hietograma de precipitación. Y esto lo ploteamos en función del tiempo nada más. Y obtenemos esta gráfica de hietograma de precipitación, como teníamos bien claro. Por ejemplo, para esta primera hora nos indica un valor de 0.491, como indica, y el valor máximo es de 20.964. Bueno, ya hemos calculado nuestro hietograma de precipitación. Ahora vamos a fijarnos en el grupo si alguien tiene alguna consulta. Y dice, no veo las fórmulas en los cuadros. Ah, sí. Cuando lo copié las fórmulas de los cuadros, me parece que se borraron estos de acá. Pero como les expliqué al comienzo, en este cuadro 6, por ejemplo, para hallar duraciones, es solo esta fórmula de acá, como ven. La duración es en minutos, o sea, sería, como lo voy a escribir, sería este valor de precipitación por la duración entre 1440, todo elevado a la 0.25. Ese es el valor que tenemos acá para este ejemplo. Y así esto lo jalamos para todos los valores para completar nada más. Ok. Y luego nos dice, ¿de dónde salen los valores de periodo de retorno de 2, 5 y de 10? De 2, de 5 y de 10 se refiere a este cuadro, ¿verdad? Esto, claro, ya lo expliqué, es solo para obtener un mejor ajuste al hacer la regresión lineal de curvas IDF. Otra pregunta es, ¿no lo compara con el método de Frederick-Bell o el Lila-Zenani? Claro, sí, estamos realizando solo el método de Disc-Campes. Claro, hay varios métodos para hallar curvas IDF. ¿El litograma se considera en horas o depende de esta duración? Puede tener un litograma puede ser variable. No es necesariamente que sea un día, ¿no? Puede ser 18 horas. No hay problema, porque eso se va a ingresar en el software y se va a indicar cuánta duración tiene. Lo va a reconocer como 18 horas y va a modelar las 18 horas nada más. Esto vamos a verlo en la última clase, ¿no? Con un modelo en HMS. Se va a ingresar este histograma de precipitación y el programa lo que va a hacer es correrlo con esta duración, claro. Nos va a reconocer el intervalo de tiempo, nos va a reconocer el número de datos y sabe cuántas horas es. Puede ser 18 horas también. La duración a utilizar en tormentas de diseño. ¿A qué se refiere? No le explico, no le encuentro bien su pregunta. Juan Pedro. Bueno, una cosa adicional que también quería enseñarles era el hidrognomón, cómo hacer este cuadro 4, esta prueba de unidad de ajuste con el software hidrognomón. Vamos a entrar ahorita al hidrognomón para enseñarle cómo es. Hidrognomón 4 es la última versión. ¿Cómo realizar esta prueba de bondad de ajuste en este software? Bueno, primero solo damos en File, le damos New, generamos acá donde dice Time Series Title, añadimos el nombre de la serie que sea precipitación. Esta zona horaria no interviene, lo dejamos en -5. La unidad es en milímetros de lluvia.
Le damos Next. Acá ponemos la segunda opción que significa Time step is defined, o sea, el tiempo de paso está definido. Son datos anuales, son máximos, no son en datos en un año, son el máximo anual, por eso se le pone que está definido. Y solo le damos siguiente. Acá también se le da final. Y ya hemos obtenido la primera configuración del software. Para añadir los datos, acá solo tenemos que buscar estas tres cositas que tenemos acá, como tres barras. Le damos un clic y añadimos el año del primer año de registro. Vamos a la hoja de cálculo y vemos de que nuestro primer año de registro, por ejemplo, es el 4. Añadimos la fecha. Y luego tenemos que ir a la flechita de abajo. Si le damos otra vez a clic acá, estamos añadiendo uno por uno. Y acá tenemos que contar cuántos datos, cuántas filas vamos a ingresar. Podemos verlo acá cuántas. Si son 39 datos, entonces nos faltan 38 filas. Y nos ha completado la serie de datos. ¿Era 39? Ok, 39, sí, está bien. Entonces, esta serie de datos lo podemos obtener. Para pasarlo al programa solo lo copiamos de forma numérica, ya que la mayoría de software no trabaja con el Excel directamente, ¿no? Tenemos que copiarlo el valor de forma numérica y poder insertarlo. Le damos control C, control V y añadimos la forma numérica nada más. Copiamos en valores toda nuestra serie de datos y lo pegamos acá directamente donde dice en la columna, ¿no? Ok, ya hemos obtenido nuestra serie de datos. Acá tenemos que ir a la parte donde dice Hydrology. En PhYtia Static Analysis. Acá nos va a arrojar todo el análisis estadístico del software. Y este es el resultado que nos arroja. Son las mismas gráficas de probabilidad que hemos visto en la hoja de cálculo, solo que acá añaden muchas más. Y también acá el programa calcula parámetros, como los métodos, no solo con el de máxima amplitud, sino también compara con los parámetros con métodos momental y momentos, o L momentos, como también se llama. Y lo que hace también es optimizar esos parámetros, no se queda con uno solo, sino los optimiza para obtener un mejor ajuste. Entonces, para visualizar nuestro ajuste de Kolmogorov, tenemos que ir acá a Test, Kolmogorov-Smirnov, y nos bota la tabla resultante de Kolmogorov. Esa es la tabla que comúnmente se presenta en los expedientes de hidráulica. Muestran solo el resultado, pero es más entendible si realizamos el análisis acá en una hoja de cálculo. Se entiende más, ¿verdad? Y vamos a ver que el resultado es prácticamente el mismo. Veamos, a ver. Para la distribución normal, la hoja de cálculo nos arroja una diferencia máxima de 0,1288. Y acá vemos que para la distribución normal hemos obtenido también un máximo de 0,1288. El resultado es equivalente, es el mismo. Y para la distribución lo normal, hemos obtenido 0.12845. No, esta es la normal L momentos. La log normal es acá, 0.06825, claro, es aproximadamente igual. La de valores extremos de Gamble nos arroja 0.062, también es la misma. La de Pearson nos arroja 0.089 y la de log Pearson nos arroja 0.067, ¿no? La diferencia que podemos apreciar en algunos, por ejemplo, se debe a que han sido tomados con otros parámetros, como expliqué, el método de momentos y el de momentos interfiere también en la distribución. Por ende, estos resultados de acá van a variar un poco con esto, ¿no? Porque son otros parámetros. Y el software lo que hace es optimizar esos parámetros, o sea, lo obtiene con varios métodos y también los puede optimizar, ¿no? Si ponemos esa función, lo puede optimizar para obtener un mejor ajuste. ¿Alguno tiene alguna pregunta en el chat? A ver, vamos a revisar otra vez.
Juan Pedro dice, la duración a utilizar en una tormenta de diseño se puede explicar más, sobre todo un poco sobre más la duración de la tormenta de diseño, qué duración es ideal utilizar. Um, para cuestiones para hallar la descarga de una cuenca, se puede utilizar la de 24 horas y para hallar horas de excedencia, se puede utilizar ambas, ¿no? La de 18 y la de 24 horas, como son eh, como son las horas de masías en una presa, por ejemplo, ¿no? Se pueden utilizar las de 18 o las de 24 horas. También nos dice Aníbal López, la precipitación del cuadro 9, ¿dónde se obtiene? A ver, la precipitación. Acá, como hemos explicado, la precipitación es la profundidad acumulada que hemos obtenido multiplicando la intensidad por la duración. Es la profundidad total que se genera hasta ese minuto. O en esa duración, claro, sí, está bien. Y también nos dice Enrique Álvarez, se puede cambiar entre dos métodos que estén más cercanos al elegir el método más recomendado. Se refiere a los métodos para hallar los parámetros de las distribuciones. Ok. Sí, normalmente lo que hace el software es solo elegir uno. Es lo que les comenté de poder optimizar parámetros. Tenemos que hacerlo manualmente. Lo que hace el software es elegir el mejor. No lo optimiza manualmente. Podemos obtener manualmente por L momentos o por el de máxima verosimilitud. Bueno, Ángel González nos dice, cuando no existe data o hay datos faltantes o valores no consistentes, ¿cómo reemplazas o rellenas los valores no consistentes en la data original de precipitaciones? En una de máximas avenidas, normalmente se requiere 25 a 30 años de datos, ¿verdad? Entonces, cuando en una estación no poseemos ese registro de datos, y solo en ese caso, se puede realizar, en casos excepcionales, se puede realizar el análisis con 20 años. He visto algunos proyectos que lo hacen incluso con poco menos, hasta 18 o 20 años, pero lo hacen con el afán de no completar datos, porque la completación de datos sirve más cuando se trabaja con valores acumulados. Me explico, no con valores de precipitaciones máximas, sino con valores acumulados que se podrían usar, por ejemplo, en un balance hídrico, en un afianzamiento hídrico, no en análisis de máximas avenidas, ya que estamos hallando el valor máximo en todo un año. Y es aceptable, se acepta si es que no hay datos hasta 20 años. Por ello, a veces no es necesaria la completación de datos en análisis de máximas avenidas. Para otro tipo de proyectos sí es necesario. Enrique Álvarez nos pregunta, por un método puede ser Gamble y por hidrognomón otro, ahí sí cambiaría. Mm, No, porque la mayoría de proyectos se queda con el resultado del hidrognomón, o mejor dicho, solo votan como resultado el hidrognomón. Pero nosotros en nuestra hoja de cálculo podemos ver o podemos presentar también un resultado así, a mano, y no va a ser ni peor ni menor, solo va a ser nuestro resultado que hemos calculado. Y está claro, no hay ningún problema. Aníbal nos pregunta de la columna 9, columna G, ¿cómo se calcula? Ah, bueno, hemos ordenado manualmente los valores. Si no me equivoco, podemos hacer solo un buscar V, una fórmula de buscar V y colocar con estos números de acá, copiar el valor que corresponde a uno al lado izquierdo, claro, con la fórmula de buscar V. Juan Pedro nos dice, ¿qué se hace en casos que no se tengan cerca de 20 años de datos? Bueno, en ese caso extremo ya se realiza la completación de datos, ¿no? En el caso extremo es cuando recién se realiza la completación. Si es que también posee datos, o sea, si posee datos incompletos, en el caso que no posee ni datos ni incompletos ni nada, bueno,
No, no sabría decirle, ¿no? Con una serie de datos de 15 años, no creo que sea nada aceptable hacer un análisis máximas avenidas. En el cuadro 4, ¿por qué cambia el valor crítico y la significancia? Claro, la significación podemos aplicarle una significación de 5 o 10% o 1%. Eh, Cuando presentemos un trabajo de máximas avenidas, tenemos que indicar para qué significación estamos realizando el periodo de banda de ajuste. Por ello, ahorita estamos asignando un 0.05. Si le ponemos una probabilidad 1, una aplicación del 1%, 0.01, nos arroja otro estadístico de Kolmogorov y vemos que también todos cumplen igual. O sea, el resultado se presenta con diferentes significaciones. Como vemos en la tabla de Kolmogorov, nos da una significación del 1, 5 y 10%. Esta tabla, tal como está acá, se copia y se acepta para diferentes significaciones, ¿no? Para indicar nada más de que se aceptan para todas, para 1, 5 y 10. Claro, en la hoja de cálculo también tenemos la opción para cambiar la significación, podemos cambiarlo a 0.1, también nos da otro delta crítico. Solo comparamos ese crítico que calculamos con nuestro máximo que nos ha salido de la distribución. Marcos nos comenta: ¿cuántas estaciones como mínimo recomienda para realizar un buen análisis hidrológico en cierta área? El Ministerio de Energía y Minas recomienda usar la data piscocerámica que no haya data en la zona. ¿Recomienda este tipo de data para realizar una hidrología? Mm, la verdad que no he utilizado la data piscocenami y no sé cuánto afectaría también a un proyecto, ¿no? Y en cuestión a cuántas estaciones como mínimo recomienda, no se puede recomendar porque el área es la que define el estudio. Si nosotros necesitamos realizar un estudio sobre una zona y no contamos con estaciones, el estudio se realiza igual. Por ende, solo Cali nos dice cómo se puede hallar los datos del cuadro 7, en distraje. Allá se refiere a la curva IDF. Bueno, voy a repetir cómo elaborar la curva IDF. Como les mencioné, tenemos que hallar la serie de duración y precipitaciones, de duración y periodo de retorno, por ejemplo, para 2 años, y colocar todas las duraciones para ese periodo de retorno. Lo mismo para periodo de 5 años y de 10. Luego de eso, ya que tenemos la serie en vertical, 2, 5, 10 hasta, si no me equivoco, 500, tenemos que hallar el logaritmo de cada serie, el logaritmo del periodo de retorno y el logaritmo de la duración. Y a su vez también jalamos los valores de intensidad que tenemos de forma vertical. Y así también sacamos el logaritmo de la intensidad y realizamos el análisis de regresión múltiple, donde I es toda esta columna y los valores de X para hacer el ajuste es estas dos columnas. Y la opción para hacer la regresión múltiple es acá en análisis de datos, en la pestaña de datos, análisis de datos, regresión, y seleccionamos los datos, ¿no? Como les expliqué. Seleccionamos el primero y damos control shift flecha abajo. Seleccionamos el segundo, que también es control shift flecha abajo, de los datos al mismo tiempo. Y añadimos un rango de salida. Por ejemplo, acá resumen. Y le damos a aceptar. Y esta es la tabla de resumen que nos arroja la función del análisis de regresión. Donde el primer estadístico que nos bota acá es el parámetro, el valor, el A0. El X1 nos bota el M y el X2 es el M, directamente, ¿no? Relacionado a serie, ¿no? El X1 nos bota el M y este es el M. A ver, ¿qué más preguntas tienen? El cuadro 9.
allá, ¿cómo están ordenados los datos? O sea, estamos siguiendo este orden. O sea, se escoge primero de todos estos datos de precipitación incremental, de profundidad incremental, se añade primero el mínimo, que es este valor de acá, este va de mayor a menor. Este es el máximo y este es el mínimo, está ordenado de tal manera. Nos ordenamos primero el mínimo acá, luego vamos al fondo y colocamos el segundo. Luego regresamos otra vez acá, pero ya nos toca seguir la segunda fila y colocamos el tercero, que es este valor de acá. Luego otra vez nos vamos al fondo y escogemos el siguiente valor. O sea, vamos así en zigzag, incrementando los valores, ¿no? Yendo así, así y acá, así regresando, hasta tener el pico en el medio. Hace un momento nos explicaba sobre las duraciones de 24 y 18 horas. En caso de utilizar 18 horas, ¿cómo sería el procedimiento? La verdad es que no hay diferencia, pero el estándar es trabajar con 24 horas. La verdad que no hay diferencia, es solo un histograma que hemos obtenido en base a precipitaciones, así que no es del todo correcto también. Estamos haciendo la transformación precipitaciones-correntía, por ende, entonces no va a interferir mucho la duración de este procedimiento. Al fin y al cabo es un método aproximado nada más. 18 a 24 horas estamos trabajando sobre el mismo histograma, por ende es el mismo resultado. Es la misma curva IDF. ¿Tienen alguna otra consulta adicional? ¿O parece que ya es todo por hoy día, por esta clase? Bueno, entonces creo que damos concluida por esta primera clase. Hemos acabado un poco temprano, ha ido un poco rápido. Las tablas estaban vinculadas. ¿Cómo cuáles? Número uno. Claro, la clase cuando cierre la grabación va a empezar a procesarse solo y demora un poco, aproximadamente una hora. Se demora en Google Drive una hora en procesar el video y en una hora se los estoy pasando todo. Nos pregunta José Manuel, los valores del periodo de retorno del cuadro 7, ¿cómo los haya? Periodo de retorno del cuadro 7. Se refiere a estos de acá, 2, 5, 10, 20. Son valores que se usan solo para elaborar la curva IDF, o sea, para hacer esa regresión se pone una serie de periodos de retorno. 2, 5, 10 son valores, ¿cómo se dice? Estándar que se usan para hacer una regresión o hacer una gráfica de curva IDF. Por ende, son valores que se utilizan comúnmente y lo pueden ver en diversos tipos de proyectos. Incluso puede llegar hasta, o también puede añadirse un 15. Son valores solo para hacer este ajuste, no tiene mayor explicación. Y cambian de proyecto a proyecto, claro. Puede quizá que solo sea 5, 10, 20, 50, 100. Quizá pueda tener solo 4 columnas y sale una curva IDF menos correcta, no menos aproximada. El factor 1.13, ok. El factor 1.13 viene de la cantidad de registros que se realiza en un día para hallar esa precipitación en 24 horas. Mientras menos lecturas se hagan en un solo día, ese valor va a ser más incorrecto. Por ende, que se aumenta, se multiplica por un factor mayor a 1 para poder incrementar esa precipitación máxima en un día, ya que se ha registrado con una sola medición. Por ende, se multiplica por 1.13 para que sea mayor, en teoría, ¿no? Porque no hemos registrado un valor menor
o se registran valores menos exactos cuando se hacen menos mediciones. Brian Steven nos comenta, el Hydrognomon, ¿qué otro software existe? El Hydrognomon es bien flexible, ya que solo ingresamos los datos de precipitación. Por ahora solo he usado este software. Nos arroja todo el análisis estadístico y también podemos hallar los parámetros de cada distribución. Y los parámetros los obtenemos, a ver, por ejemplo, acá le damos a parámetros y buscamos la distribución y acá nos botan los parámetros que ha calculado automáticamente. Y si le damos calcular, nos calcula unos nuevos parámetros optimizados. Pero acá podemos visualizar por cada método. Por ejemplo, por el método de momentos nos ha calculado estos parámetros de kappa, lambda y c. Y para el método de L momentos, acá me lo muestra si no me equivoco, pero acá nos muestra el método de momentos nada más. Acá había una lista para mostrarle todos los parámetros. Acá está, claro. Le ponemos forecast y seleccionamos height forecast. Y acá podemos visualizar de cada distribución sus parámetros. Por ejemplo, podemos corroborar con nuestra hoja de cálculo para la distribución. A ver, hay que buscar la distribución. Para la distribución log Pearson, por ejemplo. Vamos a la hoja de cálculo. Hemos obtenido para la distribución log Pearson estos tres parámetros. Alfa, beta y parámetro de posición menos 5.8. Acá podemos ver cuáles son los parámetros que ha calculado el Hydrognomon. El kappa es el primer parámetro, 713.708, nos ha salido el mismo. Y el lambda también el lambda que nos calcula es la inversa, ¿no? Nos calcula 1 sobre lambda. Entonces le vamos a hallar la inversa para ver cuánto es. 81.8, y sí, es 81.8. Y el C, el parámetro de posición, también nos bota de la misma manera, ¿no? O sea, en este caso nos ha calculado la misma distribución. Ok, eso es en cuestión al Hydrognomon. La curva de doble masa. No, solo estamos haciendo el análisis de una estación. Claro, también se puede hacer análisis de doble masa para visualizar si los datos son coherentes. Pero acá en este curso estamos viendo cómo son los pasos principales de un estudio hidrológico de máximas avenidas y hacer esa transformación lluvias correntinas para llegar a la descarga de un caudal, de una cuenca. Juan Pedro dice, ¿esa precipitación máxima corregida no se la utiliza para la elaboración del litograma o sí? Claro, esa es la que estamos usando, la precipitación máxima corregida. Estos, los valores de la máxima corregida, los estamos jalando hacia acá. Es la máxima corregida. Creo que sí, hemos acabado con la clase de hoy día. Mañana también estén puntuales a las 4 p.m. Vamos a realizar el procedimiento, el preproceso en software ArcGIS. Vamos a ver las cuencas, vamos a calcular los parámetros geomorfológicos, vamos a hacer todo el preprocesamiento para ir de lleno al tercera clase, que es el modelo en sí. Vamos a preparar todo lo necesario para hacer un modelo en HMS. Mañana también estén a las 4 en punto, por favor. La fórmula de los cuadros 6 y 7. Sí, pero también me parece raro que se hayan borrado. Creo que antes de pasarle, los he copiado antes hacia otra carpeta. Ok. El cuadro 7. Ya, el cuadro 7 es la intensidad.
como vemos es la intensidad de diseño, entonces es la precipitación del cuadro 6 entre su duración en horas. Es 6.01 entre 0.17. Este valor de acá, la intensidad. La intensidad es la precipitación entre la duración en horas. En este caso sería 7.83 entre 0.17. Nos bota este resultado 47. El resultado no coincide. A ver, vamos a verificar. Vamos a guiar para el primero. A ver, 6.01 en 0.17 nos bota 36.044 y sí, es el mismo. Para este segundo valor tenemos 47. Incidencia es equivalente. Bueno, entonces los veo mañana a las 4 en punto también. Vamos a estar en la clase, como les comenté, vamos a hacer el preproceso en software HMS, en software ArcGIS, y vamos a tener todo listo para hacer el modelado en el día miércoles. Ok, entonces los espero el día de mañana. Que tengan buenas tardes, buenas noches.